Tengan ustedes muy buenas noches, les habla el ingeniero Marco Torres y bienvenidos a este webinar que titula Diseño de fundaciones superficiales según la metodología ASD y LDF. Muchos me han ido preguntando y los que siguen la página de la empresa me han ido preguntando ¿por qué ingeniero ahora el curso ya no es 2 semanas, sino es una? ¿No? Eso es una pregunta que me la han ido haciendo. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque este curso no tiene nada que ver con los anteriores. Tenemos un curso que también lo pueden obtener si quieren en formato grabado, que es diseño geotécnico de fundaciones superficiales y diseño estructural de fundaciones superficiales. Ambos complementados a través de los programas Geo 5, Robot Estructural y pues en planillas realizadas en MATCAD. ¿No? Es un curso bastante interesante para aquellos que pues están en el mundo de las fundaciones y pues tratamos de cubrir en ese curso de 2 semanas dos aspectos importantes, ¿no? La ingeniería de cimentaciones desde el punto de vista geotécnico y la ingeniería de cimentaciones desde el punto de vista estructural, que son dos campos bastante interesantes que llegan en su momento a interrelacionarse. Es por eso que, pues, en una semana no se puede cubrir algo de esa envergadura, ¿no? Pero en este caso, esto es transversalmente diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya no vamos a revisar esa parte, ¿no? De diseño geotécnico y diseño estructural. Aquí nos vamos a centrar algo diferente, que si bien estamos aplicando nuestros conocimientos que vamos a impartirlos a las fundaciones superficiales, nos vamos a concentrar en las metodologías de diseño. Y esas metodologías de diseño vamos a hacer que son la metodología ASD y el LDFD, ¿no? ¿Por qué hemos escogido estas metodologías de diseño? La metodología de diseño ASD es una metodología que todos nosotros, al menos a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, la usamos, ¿no? Recientemente, en una de nuestras clases con el profesor Luis Garza, que tal vez no sé si hay personas aquí de Colombia, tal vez lo deben conocer al profesor Luis Garza, ¿no? Está en el comité justamente de la normativa de nuestro hermano país Colombia, en donde están implementando justamente ya el diseño de fundaciones bajo la metodología LRFD. Sí, es decir, que es algo nuevo, entre comillas para nosotros, ¿no? Porque es la tendencia mundial, la tendencia que van a llegar las fundaciones, el diseño y los criterios de fundación a través de esta metodología, ¿no? Sí, obviamente, si ustedes sabemos y diseñamos hormigón armado con el LFD, estructuras metálicas con el LFD, y de pronto estamos llenos de diseño de fundaciones con ASD, pues ahí hay un vacío, ¿no? Entonces, pues lo que se pretende hacer en este curso es enfocarse a ese lado, ¿no? No tratamos de ir como en los otros módulos donde se ha ido por conceptos que van a englobar lo que es diseño geotécnico y van a englobar lo que es diseño estructural. Aquí vamos a revisar estas metodologías, nos vamos a entrar a la filosofía de estos de las dos metodologías y finalmente vamos a obtener qué tan eficiente o qué de bueno puedo obtener de esta metodología, de estas metodologías. Uno dirá, bueno, tal vez quien haya escuchado muy someramente, no, es que el RFD va a dar diseños más óptimos. Sí, pero ¿bajo qué características sí nos puede brindar seguridad la metodología? ¿Y bajo qué características la metodología ASD todavía es funcional? ¿No? Hoy en día toditos manejan, la gran mayoría maneja ASD, ¿ya? Entonces, a eso se refiere este curso, no se refiere a lo que ya les había dicho anteriormente. ¿Ya? Entonces, ya habiendo delineado, habiendo marcado bien nuestro alcance de este curso, vamos a presentar algunos puntos que obviamente en el curso ya lo vamos a ir desarrollando de manera más adecuada. Bueno, empiezo con esta figura, fíjense, ¿no es cierto? Ahí tenemos una caricata, ahí por el 2011, creo que es hace ya 10 años atrás,
cuando estábamos ahí haciendo unos sondeos de investigación geotécnica, pues ahí estábamos ya viendo algunas cosas, ¿no? Uf, a ver, vamos, déjenme un ratito. Se me... A ver, bueno, entonces es muy importante ver que si ustedes revisan o pueden observar ahí en ese gráfico, tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a poner esta herramienta de dibujo. Hasta aquí podemos ver que ese metro, como el que ven ahí, está a los 3 metros más o menos. Si yo hago un cuadro, generalmente una fundación superficial, entre comillas, lo vamos a fundar en el medio. Usan mucho entre 1,50 y 1,20, ¿ya? Ya después vamos a hablar sobre cuándo es una suspensión, qué condiciones debe requerir, lo vamos a ver en el curso. Ya, pero por ahora lo vamos a revisar aquí. Y generalmente, ¿qué se hace? Se hace la fundación y después se hace bueno, la columna. Bueno, y aquí vamos a empezar a hacer observaciones bastante fuertes, ¿no? ¿Qué les parece cómo se realiza hoy en día? ¿Qué hacen actualmente muchos profesionales? Toman, en este nivel hacen la excavación y aquí por acá, digamos, ¿no? Hacen su ensayo de SPT. ¿Ya? A ver, aquí estás. Vamos a mejorar. Aquí hacen su ensayo de SPT, ¿no? Es decir, aquí hacen el ensayo y pues tenemos los 45 centímetros que nos va a dar el ensayo. ¿Ok? Con ese ensayo que sacan ustedes, sacan un Q admisible, o ¿qué hacemos? ¿No? Obtenemos un Q admisible, que ya sea cual sea el valor, y con eso estamos diseñando nuestras cimentaciones, ¿no? Eso es lo que se hace. Sin embargo, pues aquí estamos viendo muchas cosas muy importantes. Primero, la parte de estratificación del lugar, pues es muy importante, ¿no es cierto? Otra cosa muy importante que podemos ver acá es esto, que es un nivel freático, ¿sí? Una cosa también muy importante es que no porque aquí el ensayo de suelo me dé una capacidad, significa que todo hasta el fondo vamos a tener la misma capacidad. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque no sabemos pues cómo está el suelo más, más a fondo, ¿no es cierto? Tal como pasa acá. Si yo hago un ensayo en esta parte, en estas condiciones, voy a tener yo la falsa y el falso dato de que pues mi capacidad es esta y está hasta el final. Sabemos que acá va a haber una influencia de un bulbo de presiones, ¿no es cierto? Que cuando tenemos aquí esta fundación es B, esta puede ser tranquilamente la influencia entre 2 veces B a 4 veces B. Ah, ya. Seguro muchos sí conocían esto y esto seguro algunos no. Y esto es porque tiene también condiciones esta, podemos decir, receta de cocina, ¿ya? Entonces, para los que están todavía enceguecidos, que todo es 2B, pues están equivocados. Tiene sus connotaciones y hay que saber dónde usar ese 2 veces B. Vamos a hacer de cuenta que esto es 2 veces B. Y es más, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos ahí, pues aquí tenemos afectado ya la parte donde está este nivel freático del agua. Existe ya, pues, una perturbación. No va a ser la misma capacidad, vamos a cambiar el esfuerzo, va a cambiar, ¿no es cierto?, los esfuerzos en el terreno. Entonces, todas esas cosas tenemos que pulir también y esos conceptos. Por eso en lo que viene, ¿ya? En la presentación, en lo que viene ahora, vamos a ver justamente, tenemos que, nuevamente replico, tenemos que pulir un poquito estas cosas para poder entrar a los criterios de una manera más uniforme y de mejor manera, ¿ya? Entonces, por eso es el contenido, ¿no?
para que tal vez alguno no le está entendiendo el contenido. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué? ¿No? Lo he ido pensando, creo, de la manera más didáctica posible para que podamos ir sumando, ¿no? A nuestro curso. Perfecto, vamos a borrar esto y vamos a pasar ahora a lo siguiente. Este curso que empieza mañana a las 21 horas, hora Bolivia, es decir, 9 de la noche, ¿no? Y bueno, para los que están en el extranjero, pues será en el horario que pues esté equivalente a nivel Bolivia. El precio del curso es $50 para los que están en el extranjero, ¿sí? Y pues aquí en Bolivia estamos hablando de 350 bolivianos para profesionales y para estudiantes 250, ¿no? Es un curso nuevo, es la primera versión de diseño de fundaciones según estos enfoques. Ya les había dicho por qué. Bueno, ahora, vamos a utilizar también como herramienta informática algo que ya deben conocer muchos, que es el programa Geo5. Geo5 es una herramienta a la que pues es perteneciente de la casa Fine de República Checa. La empresa Fahrenheit es la distribuidora o el distribuidor oficial de la marca o del software Geo5, ¿no? Entonces, debido a que nosotros somos los distribuidores de este programa a nivel nacional, pues se va a realizar el curso con la ayuda también de esta herramienta informática, ¿ya? Vamos a utilizar el módulo de fundaciones de Zapatas, donde vamos a ver justamente ASD y LRF. Este programa, pues, es un programa muy interesante. No sé, a ver si me gustaría que acá los que están presentes me pueden decir a través del chat un sí o un no si conocen el programa. Por favor, un sí o un no, les agradecería rapidísimo. Participemos aunque sea de esa manera, interactuemos. Si conocen el programa, un sí o un no, me interesaría mucho para pues tratar de pues enriquecer más el programa, ¿no? Y ya, excelente, hay unos bastantes nos, ya, ya. Geo5 es una herramienta que tiene la virtud, por favor sigan respondiendo, les agradecería, ya, ya. Entonces, Geo5 tiene la virtud de que, primero, que es una interfaz bien fácil de usar. Otra cuestión muy importante, que soporta una gran cantidad de normativas, varias normas de todo el mundo. Estos programas, Geo5 es una especie de módulos que tienes, módulos de diferentes soluciones geotécnicas, y estos programas se vinculan entre sí. Pueden ser combinados tanto los métodos analíticos por equilibrio límite, en muchos casos, con el método de elementos finitos. Es decir, Geo5 no solo brinda un análisis por equilibrio límite, también brinda lo que sería pues la soluciones a través de elementos finitos, que obviamente también es algo muy importante hoy en día. Y obviamente para la parte de geología, estudios de geología, y hay unos diseños avanzados en esa área. Entonces, un programa bastante completo para lo que sería la parte de soluciones geotécnicas. Y este programa que vamos a usar. Geo5 has lanzado el 23 de abril en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? En la Feria Internacional de la Construcción. Ahí está nuestro stand, ahí está, por acá están las llaves, donde tenemos las llaves físicas del programa, no sé si lo pueden ver, ahí está, ¿sí? Ya, ahí está mi persona, ahí estamos con una importante revista del medio, como la revista Cimientos. Y bueno, uno se pregunta, ¿y quién se encarga pues de distribuir Geo5? Pues Geo5 lo distribuye Fahrenheit SRL, es una empresa de ingeniería y arquitectura. No solo nos dedicamos a la ingeniería civil, nos dedicamos a múltiples ingenierías, ¿no? Y pues tenemos ahí pues nuestros servicios también, ¿no? Visión, misión que queremos hacer. Ya estamos 10 años en el mercado nacional y tenemos ahí pues nuestros servicios tanto de construcción, consultoría y diseño en diferentes áreas de la ingeniería, servicios de arquitectura. También brindamos la parte de Geo5 soporte, ¿no? El área de cálculo y diseño para cálculos más específicos, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, lo que vamos a ver ahora es un poco el contenido. ¿A qué se refiere el curso? Vamos a ver una primera parte que es una introducción. Ya vamos a ver un resumen de eso hoy.
¿Qué vamos a ver sobre las fundaciones superficiales, que es nuestro campo de estudio en este curso? Vamos a revisar conceptos de mecánica de suelos, es decir, necesitamos uniformizar nuestros criterios y nuestra manera de hablar. Porque generalmente los cursos que damos, hay mucha gente que participa de otros países y pues tenemos a veces hay cierta ambigüedad o ciertas diferencias en términos, entonces vamos a tratar de uniformizar de esa manera. Sin embargo, también es muy importante refrescar esos conceptos que son muy importantes a la hora de abordar cualquier software, ¿no? Lo bonito de Geo5 es que es un programa que necesita que usted sepa bien el concepto, ¿no? Es como les decía una vez a un colega, me dice, si tú sabes sumar y sabes qué es suma, sabes que 1 más 1 es 2. Pero si tú no sabes qué es la suma y le pones en la calculadora por y te dicen que ese por es más y le das 2 por 2, tú dices que es 2 por 2, 4. Bueno, mal ejemplo, ¿no? 3 por 3, 9. Y tú me dices que la suma de 3 por 3 es 9, ¿no? Entonces no hay el concepto, pero sí hay un resultado, ¿no? Entonces, si no se tiene el concepto, es muy complicado que de manera muy responsable no podemos abordar un software. Después vamos a ver la caracterización del suelo de fundación, que es muy importante, ¿no? Ver realmente cómo es estratigrafía, cómo se comporta, qué pormenores existen en esta parte de la caracterización del suelo, la gran importancia que tiene la caracterización del suelo, los problemas de índole patológico que pueden generar la mala caracterización del suelo de fundación, eso es muy importante. ¿Ya? Vamos a revisar lo que es el ensayo SPT. Ya tal vez no entremos a correcciones, no se trata de un curso de SPT, pero sí vamos a revisar las cuestiones bastante primarias, porque hay ciertos errores que se presentan en el medio y pues lo vamos a hablar ahora de manera resumida en esta presentación. Vamos a ver sobre el ensayo de corte, que es algo muy importante, corte, ¿no es cierto? Sabemos que nuestras fundaciones van a fallar principalmente por corte, ¿no? Vamos a ver después los criterios de diseño. Ahí entramos un poco a lo que va a ser la parte de esta metodología LLFD y ASD. Y vamos ya a hablar sobre la metodología propiamente la ASD. Vamos a hablar también de la metodología LRFD en el diseño de fundaciones superficiales. Y una vez ya teniendo el concepto de esos dos metodologías, ¿sí? Vamos a poder hacer un ejemplo de aplicación. ¿Y con qué vamos a hacer este ejemplo de aplicación? ¿Ya? ¿Con qué vamos a hacer este ejemplo de aplicación? El ejemplo de aplicación va a ser a través de qué, ¿ya? Vamos a hacer un edificio, vamos a modelarlo eso en RSA, es decir, robot estructural. No sé si manejan el robot, a ver si me pueden poner por ahí un sí o un no, para ver qué podemos hacer en el caso de que quieran participar del curso. Si fueran tan amables de decirme si manejan robot estructural, un sí o un no, les agradecería, por favor, ¿no? Vamos, Carla, muchas gracias, Carla, muchas gracias, Preto SRL, muchas gracias. ¿Quién más va por ahí? Si tenemos ahí con esto de robot estructural, ¿no? Vamos, sí, no, no. Ya, aparentemente hay un vacío con el programa. No se preocupen, el primer día no vamos a llevar robot estructural. Sin embargo, esto ya me da a mí la señal de que debo de darles algún curso adicional, ¿no? Entonces, para todos los que se van a llevar el curso, vamos a darles un curso totalmente gratuito de robot estructura, ¿no? No va a ser un curso profundo, pero sí lo necesario para que ustedes puedan repasar, verlo, modelarlo. Sí, aún así no están obligados a manejar el robot estructura. Pueden hacerlo en el programa que ustedes quieran, en ETAPS, en SAP, StatPro, RAM Elements, Midas, en el que ustedes manejen de menor manera. No es fundamental que ustedes sepan manejar. Sin embargo, para aquellos que tengan la curiosidad de aprender el programa, se les va a dar a todos los inscritos un curso totalmente gratuito de robot estructura. ¿Ya? No se escucha. Toshiba me dice no se escucha. ¿No me están escuchando? Ah, se escucha. Entonces, eso es situación de su máquina, de nuestro compañero. Ya.
Ahora, otra cosa que también quiero preguntarles, ¿cómo estamos con MatCat? A ver, disculpen que sea chinchoso, pero necesitamos tener las herramientas en esta situación. MatCat, ¿manejan MatCat? A ver si me pueden decir, ¿no? Un sí o un no, nada más, ¿no? Tampoco necesitamos ser prodigios en MatCat, pero sí saber lo necesario, ¿no? Hay dos sís, hay dos nos, hay un básico. A ver qué me dice el resto, por favor. Sería bueno que participen. MatCat. No. Entonces, de igual manera, en esta parte vamos a darles un curso de carácter gratuito, que es del MatCat Esencia, ¿no? El MatCat versión 7, que es el último que está ahora. Y bueno, con ese MatCat ustedes ya van a poder, vamos a desarrollar el curso con estas dos herramientas. ¿Sí? Como les decía nuevamente, el programa de análisis estructural, si quieren, puede ser robot o cualquier otro, pero lo que sí voy a necesitar que sí o sí tengan que manejar MatCat 7, ¿ya? O MatCat, cualquier versión, puedes tener la 4, la 5, la 6 o la 7, es indistinto, pero que tengan MatCat, ¿ya? Es muy importante. Y obviamente vamos a usar el programa GeoC, que eso sí lo vamos a explicar, en el curso vamos a desarrollar sus herramientas principales y nos vamos a centralizar en el módulo Zapata. Y una vez que hagamos este ejemplo de aplicación en edificios, vamos a hacer algo que es muy importante, la comparación entre metodologías, ¿no? A veces escuchamos, ¿no? Dicen que el LFD da menores secciones, dicen que la ASD es mejor, dicen, ¿no? El dicen lo vamos a dejar de lado y vamos a entender que realmente sí pasa o no pasa, ¿sí? Lo que pasa, perdón, ¿sí? Entonces vamos a ver esa parte, ¿ok? Perfecto. Bueno, hoy día tenemos este webinar, ahí está nuestra portada, nuestro webinar. Mis disculpas, ha habido un pequeño error ahí, no debería haber sido el sábado, debería haber sido domingo 12. Me disculpo por la parte de organización también que seguramente se les ha ido. Y bueno, vamos a introducir primero con esto de capacidad de carga, ¿ya? Este modelo que ustedes ven es el dibujo original que plantea Plant, ¿no? Y si ustedes ven ahí, ¿no? Uno viene a la cabeza justamente cuando llevábamos en nuestras materias pregraduales, justamente la parte de lo que sería las cimentaciones superficiales, ¿no es cierto? Analizábamos de esa forma, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sin embargo, ¿ya? Este es un modelo que no tenía nada que ver al principio con mecánica de suelos, ¿ya? Es más, esto está formulado por un ingeniero mecánico, ¿ya? Después, obviamente, vemos aquí, hay unos experimentos que podemos ver ahí justamente de cómo empiezan esas superficies de falla, ¿no? En fundaciones superficiales. Y de ahí, pues, cuando esta solución es presentada por Flam, la extiende Reisner, ¿no? Con una sobrecarga circundante, que es Q, la que conocemos hoy en día, ¿sí? Y Biesman y Terzaghi ampliaron la fórmula de Plas-Reisner, pero fue Terzaghi quien escribió primero la ecuación de la capacidad portante con tres factores de capacidad de carga, separados por la cohesión, la sobrecarga y el peso unitario del suelo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de esta parte? No, ya todo esto, ¿cómo se ha obtenido esta ecuación que nosotros la hemos llevado ahí en mecánica de suelos, en ingeniería de cimentaciones, ¿no es cierto? Esta ecuación, pues, viene de una abreviación que es superposición de efectos, ¿sí? Bueno, hablaríamos bastante sobre esto de capacidad de carga, el tiempo nos va a dar. Para eso se les va a asignar también un pequeño curso, una disertación que he hecho con el Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba sobre la capacidad de carga, ¿ya?
en donde se explica claramente de dónde va saliendo cada una de estas componentes de la ecuación. Eso les va a servir de sobremanera para seguir entendiendo esto sobre la capacidad. Y después vamos a entrar a correcciones o a planteamientos como Meyerhoff, Basic, Hansen, Chen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero primero entendamos de dónde sale esta ecuación, ¿no? Les vamos a pasar ese video para que ustedes vayan retroalimentándose. Entonces tienen bastante material para que ustedes vayan pues creciendo en lo que es su conocimiento. Capacidad de carga de zapatas, ¿no? Ahí está, justamente es la figura básica que ustedes han debido ver, donde tenemos justamente en esta parte, tenemos una fundación superficial, la cual va a generar una carga, ¿no? Tenemos nuestras zonas, ¿no es cierto? ¿Sí? Diferentes zonas, por donde va a haber un mecanismo de falla a través de esfuerzo cortante, alguna vez ese es el punto flaco del suelo, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos, por así decirlo, ¿no? Les gusta utilizar tal vez esa palabra, artificio, ¿no? Pero le vamos a darle día un cierto valor. ¿Qué pasa en esta parte? Si toda esta carga que está sobre este plano, así lo voy a poner sobre este plano, se va a representar como una carga distribuida que va a ser el gamma por df, que es df, el nivel de desplante, y gamma es el peso unitario del suelo que está sobre este plano. ¿Sí? Y se lo van a alzar ahí. Y obviamente, si ustedes se dan cuenta, eso es, bueno, no estamos tomando en cuenta el aporte de esta parte a la resistencia al corte. Bueno, todos esos pormenores los vamos a llevar. ¿Ok? ¿Sí? Y vamos a hablar justamente sobre esta ecuación que habíamos planteado. Ya. Y aquí viene algo que les quiero decir y que lo vamos a ver ahorita. Si ustedes también han debido ver esta ecuación para los que tal vez les es un poquito más fácil de recordar, sin ningún factor Cn más Q por NQ más un medio de gamma por B por N gamma. ¿Sí? Para los que estos, tanto los señores NC, NQ y N gamma, que son factores de carga, son función de ¿qué? De phi, ¿no es cierto? De phi. ¿Ya? Ok. Perfecto. Entonces, uno se pone a analizar esta ecuación y ve que la cohesión podemos obtener por laboratorio, sí. Esta Q, que en realidad es gamma por DF, podemos obtener estos dos valores y tener por ahí planteado un nivel de desplante. Sí, se puede obtener. Esta es una constante. El peso unitario que está por debajo del nivel de fundación también lo podemos obtener. Este NQ igual es condición del ángulo de fricción. Pero aquí hay una variable muy interesante que es B. Cuando ustedes recogen sus estudios de mecánica de suelos, en varios laboratorios, no de todos, en varios, ¿sí? ¿Qué te dan? Te dan un Q admisible que te dice, no sé, ¿no? 150 kilopascales, por ejemplo. Bueno, para los que están acostumbrados a otra, que en realidad ya deberían cambiar, ¿no? 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Si ustedes se dan cuenta, este Q admisible bajo un enfoque, ¿no? De tensiones admisibles, se saca justamente de lo siguiente, de hacer que el Q último esté dividido bajo un factor de seguridad, ¿ya? Este es un enfoque que ustedes lo conocen. Pero ¿cómo puedo encontrar este valor yo? Si ustedes se fijan acá, ¿cómo puedo encontrar yo este valor si no tengo este valor? O no tengo ese dato. ¿Cómo usted puede encontrar ese, esa variable? Entonces ahí surge varias incógnitas que las vamos a ver y vamos a ver justamente modelos. Y cuando ahorita vamos a ver la parte de SPT, ¿ya? Entonces esa parte también es muy importante y la vamos a ir revisando, ¿ok?
Bueno, después tenemos las fundaciones superficiales. Vamos a ver un poco de cómo se clasifican algunas fundaciones. No vamos a entrar al bollo de que de todos, de muchos que hacen lo mismo. Esto es básicamente muy normal en nuestra carrera y ahí vamos a centrarnos en fundaciones netamente superficiales. ¿Ya? Posteriormente, vamos a ver cómo podemos nosotros ver o seleccionar cuándo vamos a utilizar fundaciones superficiales. Esta tabla es muy importante, muy bonita. Está en el libro del profesor Tames, pues que ha fallecido el año pasado, ¿no? Entonces, nos da ahí una idea de cuándo vamos a utilizar fundaciones superficiales o cuándo es una buena idea utilizar fundaciones superficiales. La vamos a analizar en su momento, pues ahí vemos que obviamente las fundaciones someras también van a ser denominadas fundaciones superficiales. Entre esa categoría van a entrar también las losas de cimentación. Y bueno, ya para profundas tenemos cajotes y pilotes, pilas de ese tipo, ¿no? Okay. También vamos a ver en la parte de conceptos de mecánica de suelos, muy importante, justamente este concepto que es el esfuerzo efectivo. ¿Ya? El esfuerzo efectivo. Ustedes claramente pueden ver ya acá lo siguiente. Aquí tenemos un área A sub C, que es básicamente un área así o un trazo por donde justamente pasamos por las partículas de suelo donde hay contacto, ¿sí? Y obviamente aquí están las fuerzas, ¿no? Hay varias fuerzas, como se pueden ver acá, ¿no? ¿Sí? Entonces hay un esfuerzo de contactos que sería básicamente toda la resultante de las normales por esa área de contacto. Sin embargo, es imposible atender esta situación en el suelo. Por eso se hace lo siguiente. Se trabaja con algo, por así decirlo, como esfuerzos medios. Y es ahí donde podemos ver básicamente que hay igual un contacto entre partículas y pues ahí tenemos esos contactos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? A ese contacto entre partículas, ¿ya? A la parte sólida del suelo, a la parte del suelo, se le va a denominar esa parte que absorbe todas estas fuerzas, es decir, la parte que absorbe, la parte sólida que absorbe esos suelos, a esfuerzo a través de las partículas se va a denominar esfuerzo efectivo. ¿Ya? Esfuerzo efectivo. Y otra parte muy importante, porque vamos a hablar sobre, el modelo que vamos a utilizar va a ser suelos saturados sin infiltración, es decir, que toda esta parte está saturado, todo el suelo está lleno de agua, ¿ya? A eso hemos de denominar justamente, hay una parte del suelo que va a ser resistida a ese esfuerzo, las fuerzas que generan, que están externas, ¿ya? Van a adicionar un esfuerzo, y esa parte va a estar resistida por lo que sería la presión de poros. De ahí que conocemos que el esfuerzo total es igual a la suma del esfuerzo efectivo más la presión de poros, ¿no? O visto de otra manera, podemos escribir esto de esta forma. Sin embargo, cuando ya hablamos del esfuerzo cortante, ¿sí? Cuando hablamos del esfuerzo cortante, no se hace presente el agua porque el agua no es capaz de absorber el corte, ¿no? Entonces el suelo ahí simplemente está, pues, en condición, ¿cómo le podría decir? Está obligado a ser resistido este parte de esfuerzo cortante por las partículas sólidas del suelo, ¿sí? Por las partículas sólidas del suelo. Si usted hace mentalmente un ejercicio y usted pisa ese cúmulo de partículas que está en su izquierda, no, no entenderá que esas partículas se van a tratar de reacomodar, ¿no? O van a tratar de qué? Digamos, de tener mayor contacto entre unas y otras. En ese momento, el esfuerzo efectivo va a crecer, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está en función del contacto entre partículas. ¿Ok?
Y si el esfuerzo efectivo va a crecer, ¿el esfuerzo cortante va a crecer o no? ¿O se mantiene ahí? ¿Cuál será la respuesta? Eso lo vamos a revisar ya en el curso. Ok. Hay una parte muy importante que varios no le toman mucha importancia, ¿no? Y casi es un común denominador en muchos proyectistas jóvenes que agarran el estudio de mecánica de suelos y se van directamente a los datos, a la capacidad última, al ángulo de fricción que han obtenido, a la cohesión y dejen de contar. El resto no ven ni granulometría, no ven ni límites de Attenberg, no ven nada de eso. Directamente, y con eso dicen, es malísimo, mal, ¿no? Mal. ¿Por qué? La granulometría nos puede decir muchas cosas, muchas cosas. A ver, vamos a ver este pequeñito video del profesor, vamos a ver, Barland, a ver si podemos activar, creo que no tenemos, que no hemos podido cargar el video. No, no lo hemos podido cargar. Ofrezco mis disculpas, pero creo que no lo tenemos acá. A ver, vamos, aquí está. A ver, ahí está. Voy a cambiar un poquito el audio para que puedan ustedes ver, a ver. A ver, voy a cambiar, no me van a escuchar. No, mejor les relato, ¿ya? Les relato. Ya dice el efecto del tamaño de las partículas, ¿sí? Se puede escuchar, a ver, alguien me dice si se escucha o no. A ver, ¿se escucha lo que hablaba el profesor? Sí, se escucha. A ver, ya bueno. Aquí nos habla, obviamente nos habla un poco sobre las características que el suelo compone diferentes tipos de partículas. Fíjense en este experimento, voy a mostrar un poco lo que está diciendo. Tiene un modelo de partículas de suelo que tiene ahí el profesor, ¿no? En donde todos son el mismo tamaño de partículas. ¿Y qué va a hacer? Va a poner una carga. Y fíjense qué pasa. Cuando las partículas son de un mismo tamaño, fíjense cómo el modelo del profesor empieza a meterse en el suelo, podríamos decir, se genera un asentamiento, hay una penetración sobre las partículas. Y mide ahí el profesor y ve justamente que hay una, un asentamiento, por así decir, de 22 milímetros. Ahora, ¿qué pasa ahí? Fíjense ahí, ese es un modelo de suelo un poco más real, ¿no es cierto? Con diferentes tamaños, con diferentes diámetros, etcétera. Y fíjense qué va a pasar. La misma carga, lo mismo, ¿no? Y penetra, obviamente, ahora ese mismo modelo de fundación, ¿ya? ¿Sí? Y mide. Primero era 22 milímetros, ahora es 17 milímetros, ¿ya? Sin embargo, no solo está condicionado al tamaño de partículas, ¿ya? Esta parte del suelo, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? También va a ser muy importante eh, la forma de las partículas, ¿sí? La forma de las partículas. Miren ahí, tienen otro modelito donde tienen unas partículas angulosas, ¿sí?
en este caso lo ha puesto como unas partículas triangulares, ¿no? Y podemos ver ahí justamente con el mismo, la misma carga, ¿cuánto va a ser la penetración? Es 12 milímetros. Entonces, ven que tan importante es observar la granulometría en el suelo. Es muy importante. Porque mi curva granulométrica me va a decir cómo están distribuidas mis partículas y varias variables, ¿no? ¿Sí? Entonces esas cosas también tenemos que seguir puliendo y bien. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer. Vamos a ver más cosas. Vamos a ver obviamente la parte de caracterización del suelo de fundación. Fíjense, ahí tenemos es una prospección en uno de los varios proyectos que he ido viendo sobre este tema de prospección. Y fíjense ahí cómo empieza ese pozo. Es el pozo número 1 del mismo proyecto, ¿no? En su profundidad 0,0, ahí dice, ¿no? En la caja 1, y ahí tenemos la caja 6. Tenemos de 0 y en la otra tenemos 43 metros de sondeo. Fíjense la diferencia que existe entre las primeras muestras en esa parte de nuestras cajas, donde se realiza el logueo respectivo, y en la parte de la derecha, donde vemos que es totalmente diferente el tipo de suelo, ¿no? Y es muy importante, ¿ya? Es muy importante esa situación. A ver, permítame un ratito. Bueno, entonces, mil disculpas, ¿ya? Entonces, vamos a ir más abajo. Es muy importante revisar ya esta parte de cómo está el suelo en realidad, ¿no? Aquí no vamos a venirnos a poner un collage de figuritas y figuritas, ¿no? Vamos a ver algunas experiencias también. Y ahí vemos un sondeo justamente, este es de un proyecto industrial, no voy a decir por obvias razones de dónde es, pero está ahí, ¿no? Está ahí, vemos justamente tensiones admisibles, ahí me planteé una tensión admisible de 0,70, por ciertas razones, me ha parecido interesante poner esta parte. Sin embargo, vamos a poner más ejemplos prácticos, y en esta parte de la caracterización sí vamos a ver cuando lleguemos a SPT muchas cosas. Fíjense, esta es una cuestión muy útil. Si ustedes se fijan, ahí hay unas curvas, bueno, en unos ensayos de SPT a diferentes profundidades. Podrán fijarse que ese ensayo no se ha realizado en diferentes lugares, se ha realizado en un lugar muy similar, es decir, tengo un terreno, es clásico, de unos 200, 100 metros, 120, 150 metros cuadrados, así le ponemos, y he hecho ahí 5 ensayos, ¿no? Sí, ahí están, ¿no? 1, 2, 3, 4 ensayos. De esos 4 ensayos vemos ahí los diferentes perfiles a diferente profundidad del NSPT. Y vemos que los 4 son diferentes. En algún momento coinciden, en otro momento no coinciden. Y bueno, ¿qué me hace suponer ahí? Que existe variabilidad. Hay variabilidad. Yo no sé porque por más pequeño que sea un proyecto, piden, y la verdad, y yo rogaría a ustedes profesionales, que cuando ustedes soliciten o hagan un proyecto, pues tomen muy en serio la parte de caracterización del suelo. ¿Por qué? Por ejemplo, mira, vamos a replicar este proyecto. Uno. Si yo, digamos, hago solo un ensayo de SPT y digo que con esto voy a diseñar, bueno, puede ser que en esta parte sí estemos dentro de un rango inferior y podamos estar, quién sabe, del lado de la seguridad. Y pero ¿qué tal si el elegido es este de acá?
a, yo no sé, quiero fundar a los 4 metros. Ahora, la pregunta, si yo creo que con un ensayo este es el valor con el que voy a obtener mi capacidad, y por alguna razón ha sido un dato mal hecho o mal caracterizado, y este era el que se aproximaba más a la realidad, voy a tener problemas más adelante de índole patológico en las fundaciones y en la estructura misma. Por ende, hay que ser muy cauteloso en la cuestión de la toma y la caracterización, y sobre todo en la ejecución del ensayo. Ya, en la ejecución del ensayo debe estar presente un ingeniero geotecnista en el lugar del ensayo. ¿Por qué? Porque el ingeniero tiene que decir, haga de esta forma, la normativa dice que tiene que hacerlo así, usted no está cumpliendo, no, me sirve su caracterización del suelo, no va. Pero ¿qué hacen? No, llamamos, que haga el laboratorio X, a que me entregue los resultados y se acabó. ¿No? No es así. Entonces, con esto quiero mostrarles que ahí viene justamente la caracterización de eso es muy importante. Y de ahí viene pues cosas bastante interesantes, ¿no? Q admisible. N entre 10. ¿Quiénes han visto eso? ¿Quiénes han visto cosas así medio raras, así, sacadas como de ahí de un libro del mago, un conejo? ¿Esto estará bien? Claro, uno me dirá que tiene una experiencia ya, que ha hecho proyectos en Brasil, me dirá, pero en Brasil se manejan así. Pero Brasil tiene una cultura enorme de investigación que han hecho ahí y que tienen pues ya sus parámetros bien calibrados. Y nosotros, o sea, no es que aquí quiero denigrar nuestra ingeniería es bastante importante, es bastante interesante, pero necesitamos tener también esa misma robustez para poder tal vez llegar a fórmulas abreviadas, ¿no? Otro. ¿Cómo sacan la capacidad de admisible? Se van a unos ábacos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Eso hablando de unos ábacos de este tipo. De Hook y no sé quién, algo así por ahí, ¿no? Si es un suelo granular, entra ahí. Si es un suelo cohesivo, entra ahí. Entra con el número de golpes y va por ahí y le va a dar ahí su capacidad. Pucha. Otro modelo que igual. ¿Y dónde está pues nuestra ecuación de Tersaghi? ¿Ah? ¿Dónde está? Y después ya entramos ya a modelos más importantes como Tersaghi, ¿no? Y vamos viendo después los otros, digo, no los modelos, las ecuaciones más sofisticadas que han sido modificadas en el tiempo, ¿no? Entonces hay que tener un cierto criterio en esta parte ya de fundaciones. ¿Que lo vamos a ver? Lo vamos a ver, ¿ya? Después vamos a ver conceptos como cohesión y fricción, ¿ya? Me voy a saltar esta parte, habla un poco de la cohesión y la fricción. Y básicamente, ¿qué nos dice? A los ingenieros geotecnistas no nos importa si el suelo es pegajoso, si tiene fricción. Nos hablamos ahí de este concepto de cohesión y fricción, ¿no? Que describe ahí las propiedades físicas, ¿no? Y a nosotros básicamente nos va a interesar el conjunto, es decir, queremos saber cuál es la resistencia al corte de un suelo para el uso de cálculos y diseño. ¿No? Eso es lo que interesa. El término C se denomina cohesión y el término FIS lo han denominado ángulo de fricción interna y punto. Estos términos se utilizan para calcular la resistencia del suelo. No están necesariamente destinados a describir la apariencia física de un suelo. ¿Ya? Y bueno, cuando hablemos de cohesión, vamos a ver, pucha, qué tremenda es la cohesión. Qué tremendamente es variable, ¿ok? Hay bienes, por ejemplo, en los ensayos de corte directo. ¿Quién se ubican ahí estas esas dos curvas? ¿No? Ahí vemos una curva frágil, ahí vemos una curva dura. Para llegar al esfuerzo de cortante, podemos utilizar ¿qué? Nuestro criterio pico o podemos utilizar un criterio residual. ¿Cuándo? ¿En qué momento utilizamos criterios? ¿O será que solo un criterio nos han enseñado en la universidad y con eso pensamos que hemos solucionado ya toda nuestra vida de mecánica de suelos en ingeniería cimental?
¿no? Entonces, eso también lo vamos a revisar, ¿ok? Lo vamos a ver en su momento. Ya llegando casi a la parte ya final de esta presentación, vamos a ver los criterios de diseño, es decir, la filosofía que hay para diseñar contra las fallas. Primero vamos a ver y vamos a hablar del factor general del enfoque de seguridad, que es el que acabamos de revisar hace instantes, ¿no? Con la ecuación que les había dado cuando estábamos viendo la ecuación de Terzaghi. Sin embargo, también tenemos esta otra parte cuando vemos el diseño, el enfoque de carga y resistencia, el LRFD. Vamos a ver un poquito de historia porque ya pasa la historia, porque ya se ha unificado esta parte del LFD ya en fundaciones, pero sin embargo vamos a ver ahí el enfoque de factor de seguridad parciales, que era denominado el enfoque europeo, ¿sí? Muchos de ustedes tal vez lo han debido ver en algún modelo, en algún diseño, ¿no? Y obviamente el LFD. Y obviamente están los enfoques probabilísticos, ¿no? Esos cuatro enfoques los vamos a revisar y después nos vamos a centrar en lo que es el factor de seguridad por, por ASD. ¿Sí? Justamente, ahí tenemos una carga, todas las cargas que se aplican, que es el PI, es la sumatoria del lado derecho de la ecuación. El lado izquierdo tenemos la capacidad o resistencia de carga última, a la cual, ¿qué le voy a afectar yo? Un factor de seguridad general. ¿Ya? Es el que estamos usando hoy en la actualidad, en nuestro medio más que todo. ¿Sí? Y con eso, ¿qué hacemos? Diseñamos y generalmente hay quien nos dice, los valores típicos de ese factor de seguridad en cimentaciones poco profundas oscila de 2,5 a 4. Y hasta para eso tenemos que tener nosotros un criterio para ver cuál es justamente cuál tomar. ¿Ya? ¿Ok? Después, ¿ya? Después tenemos lo que sería el enfoque del RFD. Ahí viene justamente donde tenemos un phi, un factor de reducción de una fuerza RU, que es la capacidad resistente, a la cual le vamos a aplicar ese factor de reducción. Tenemos también una componente de carga que vamos a aplicarlo ahí, que es obviamente ahí están las cargas muertas, vivas, viento, etcétera. Y esas componentes de carga les vamos a afectar por un factor ¿ya? De carga aplicada. Sí, básicamente esa es la filosofía de diseño. Es similar a nuestros enfoques de diseño de hormigón, etc. Finalmente, podemos ver a través de este gráfico, en este criterios de diseño, el enfoque europeo y el enfoque norteamericano. Y noten lo siguiente, ¿ya? Primero, ¿ya? En esta parte, notarán ustedes que primero tenemos los parámetros de suelos no factorados. Estos son, ¿no? Después, ¿qué va a pasar? Vamos a agarrar y vamos a utilizar aquí unos coeficientes de factorización y vamos a encontrar ahí ya nuestros parámetros de resistencia ya factorados. Con estos parámetros de resistencia factorados, por eso se llama el enfoque de coeficientes parciales, porque afecta tanto a la cohesión como a la fricción, se encuentra ya la resistencia o la resistencia factorada de diseño y se encuentra en esta parte. Lo mismo va a pasar con la parte de las cargas. En esta parte tenemos unas cargas, unos efectos, a los cuales sí vamos a aplicar unos factores de carga y vamos a obtener en este gráfico vamos a utilizar los factores ya, las cargas o los efectos de cargas ya factorados. Es así como se maneja este enfoque europeo. Y tenemos el enfoque norteamericano, en el cual nos vamos a centrar en nuestro curso, ¿sí? Y donde vamos a poder justamente ver, en este caso, nuestros parámetros no están factorados, ¿ya? Y se genera a través de estos parámetros no factorados, se genera ¿qué? Una resistencia no factorada, que le vamos a decir una resistencia nominal. Y una vez obtenida esta resistencia no factorada, vamos a aplicar, ¿qué vamos a aplicar? Los factores de resistencia. Y hemos de obtener aquí recién nuestra resistencia factorada de diseño. Y al igual que el enfoque europeo, vamos igual a tener nuestras cargas, ¿ya? Vamos a aplicar nuestras cargas, nuestros factores de carga y hemos de obtener ya nuestros factores de diseño ya factorados. Nuestros factores de cargas ya, o nuestras cargas factoradas para el diseño. Entonces, es eso lo que se va a ir viendo en este curso, ¿no? Esta metodología
estas cosas que son de vanguardia hoy en día, y pues ya es la tendencia a nivel mundial. Entonces, un ingeniero de cimentaciones, ingeniero geotecnista, ingeniero estructural, está obligado pues a entender, a conocer toda esta situación que tenemos respecto a esta parte, ¿ya? Entonces, pues creo que he sido bastante claro en la exposición ya de nuestro curso, de este webinar. Nos hemos pasado un poquito, está programado unos 40 minutos, pero creo que es bueno también compartir algunas cositas pues, con todos ustedes y agradezco mucho su asistencia. Pueden, no sé si está Verónica ahora, pueden ustedes inscribirse a través de cualquiera de las personas que son parte de la empresa. Pueden escribirle a Verónica, su número es este, ¿ya? Para las inscripciones. Recuerden que tienen como ventaja, que les he dicho, tienen los cursos de robot gratis, MatCat gratis, ¿no? Y bueno, vamos a hacer de este curso un curso que sea lo más dinámico posible, pero y recalco, no son como las anteriores versiones, no tienen nada que ver con las otras versiones. Nos vamos a enfocar en el diseño ASD y en el diseño, en la metodología LDFD. ¿Ok? Entonces es un curso totalmente nuevo, es nuestra primera versión de esa parte, ¿ya? Para tal vez si no tienen respuesta, pueden contactarse conmigo, no me hago ningún problema, yo les envío justamente las formas de pago, ¿sí? Y pueden ustedes también ver toda esa situación. Bueno, estimados colegas, ha sido un gusto haberles expuesto esta parte que les hablaba el señor ingeniero Marco Torres. Esperemos, gracias a Dios, he salido de un problema de salud, pero algunos estaban tal vez ahí porque se suspendió estaba casi internado más de 20 días en el hospital, está con un cuadro muy complicado de salud. Gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, estamos de nuevo aquí tratado de compartir. Y antes de irme, estimados colegas, quiero hacerles una invitación. ¿Ya? Antes de irme, sí, me gustaría, por favor, robarles un minutito más de su tiempo, ¿ya? Aquí. A ver, no sé si se está viendo, me explican. Un minutito de su tiempo va a ser, no quiero más. Un minutito de su tiempo. Si bien este es el curso que estamos tomando ahora, estamos haciendo una campaña navideña como lo hacemos todos los años, ¿sí? Todos los años, en este caso, bueno, aparte de esto tenemos otros cursos, ¿no? Mañana empieza el curso de diseño de estructuras de hormigón con etapas, ahí tenemos este análisis estático, análisis sísmico. También tenemos ahí otro curso que empezamos mañana, que es criterios de dimensionamiento estructural y diseño de cargas, que también lo voy a hacer. Es un curso muy importante para aquellos que están con las estructuras. Hay que saber criterios de dimensionamiento estructural. Este es totalmente diferente a las versiones que hemos dado ya, unas 3 versiones anteriores. ¿Por qué? Porque hemos decidido poner toda la leña al fuego. Así lo vamos a poner, ¿no? Toda la carne al asador, porque hay varios criterios. Bueno, creo que es importante que la comunidad profesional tenga esos criterios, pues, para, pues, crecer, ¿no? Nuestro afán es ese, que crezcamos todos, ¿no? Eso es muy importante. Y de ahí tenemos, obviamente, hay un diseño de tinglados, lo va a dar el ingeniero Fernando Benítez, lo va a hacer con CIPECAT y SAP 2000. Y bueno, ahí está. Creo que en su webinar del pues justamente, creo que también lo dio, está por darlo. Perdón. Y tenemos esas campañas navideñas, tanto de gaviones, es control de calidad, que lo estamos haciendo a través del grupo Corince. El precio está bastante módico, 150 bolivianos, certifica Corince. Y vamos a hacer este diseño de gaviones y control de calidad con Geo5. Aquí hay un error, hay que corregir esto, no es con CIPE. Y tenemos aquí la otra parte que es igual, ¿no? Diseños de muros de contención con Geo5. Este sí debería estar con CIPE+, que es Geo5. Vamos a pedir que corrija mañana. Y en esta parte va a ser la Universidad Pública del Alto quien va a estar avalando la certificación de este curso de muros de contención con Geo5. El precio para profesionales 150 y para estudiantes, alumnos de la UPA, es 50 bolivianitos. Esto estos dos cursos que les muestro es totalmente solidario. Todo lo recaudado va a ser para nuestros pequeñitos, para nuestras guaguitas que vienen del campo, vienen de otros lados, gente que no tiene recursos. Vamos a hacer la campaña tanto en la Universidad Pública del Alto en el Alto, para la gente, para los niños que son del Alto, y con los recaudados por Corinza va a ser pues para los niños que están aquí en la ciudad de La Paz.
Realmente la campaña que hicimos, la anterior, tuvimos gran acogida, pudimos dar varias sonrisas, y en estos momentos tan difíciles, pues es importante. Los niños son los que más esperan estos. Ellos no entienden que hay COVID, ellos no entienden que estamos mal en el COVID, ellos no entienden. Ellos entienden, sus ojitos brillan al ver árboles, ver foquitos, figuras navideñas. Ellos esperan un regalo, no saben cuánto. Un simple muñequito de 10 pesitos, de 15 pesitos. Cuánta felicidad les da a esos pequeños niños que a veces no tienen nada, que es básicamente trabajan incluso con sus papás, ¿no? Entonces yo les ruego y les llamo un poco ahí a su solidaridad también. Si tal vez no, usted no tiene tiempo para pasar el curso, etcétera, no se preocupe, se da los videos después, usted lo puede ver en diferido. Y pues aquí la intención, si bien es también compartir conocimiento, la intención primaria es llevar sonrisas, un aporte, una sonrisa, es así como lo hemos denominado en nuestra campaña el año pasado, la seguimos denominando hoy en día. Entonces, no vamos a hacer lo que otras instituciones, mismo costo, no le hemos bajado un costo que creo que es accesible para todos. Y bueno, muchas gracias, estimados colegas, por su participación en este webinar y agradezco mucho y espero pues contar con ustedes el día de mañana, donde arrancamos estos cursos que se vienen a 10. Los que quieran seguir, pues la página, pues están, pues tranquilamente pueden hacerlo a través de Facebook, ¿no? Los que no están, tal vez denle un me gusta para que les vaya llegando información de los diferentes cursos. Y ahí está, estimados colegas, ¿no? Bueno, sin más que decir, muchas bendiciones en su vida y bueno, estamos en otra oportunidad. Hasta mañana. Sí, confío que todos vamos a estar mañana aprendiendo más de fundaciones superficiales y estas metodologías. Hasta luego.